Hola, soy Ian Salvatore, escritor. Perdón un segundo, escuchen, parece que va a llover. Irá a ser tormenta, me caerá un rayo. En este video vamos a hablar de los diferentes tipos de miedo y vamos a entender mejor nuestros miedos y qué podemos hacer nosotros a partir de ahí. Somos una sociedad que tiene mucho estrés y muchos miedos, solo que a algunos nos cuesta reconocer que sentimos miedo porque desde chicos nos han enseñado que el miedo es de los débiles y de los cobardes. El miedo es un compañero del viaje, es parte de la vida, tiene una razón de ser y una utilidad. Al miedo hay que escucharlo, pero no alimentarlo. ¿Quién conduce tu vida, tú o el miedo? Cuando la conduce el miedo, solo hay eso, miedo, emoción, pérdida, dolor, peligro. Otra cosa es que tu vida la conduzcas tú sintiendo miedo, porque en este caso hay miedo, pero además hay observación, información, análisis, y los que creemos en Dios hay fe, y eso hace la gran diferencia. Bueno, ¿y qué es el miedo? El miedo es una sensación desagradable que nace cuando yo me siento vulnerable o en peligro ante una situación real, imaginaria o combinada. Puede que un asunto le produzca un miedo exagerado a una persona y en cambio a otra le produzca poco o casi nada de miedo. Ahora, hay miedos que podemos evitar, de otros deberíamos huir. A veces huir no es lo más conveniente y a veces es imposible hacerlo. En ese caso, nos armamos de valor y con las herramientas y recursos que tenga en ese momento, los enfrento. Yo pienso que hay dos explicaciones del por qué una situación a mí o a alguien no le produce miedo. La primera, puede que en mi conocimiento o entendimiento del asunto yo no sea consciente de todas las implicaciones o repercusiones que eso puede tener en mi vida. Entonces, no lo conozco, no me preocupo. No quiere decir que esto sea bueno. La otra explicación es que yo tengo cierto entendimiento de lo que puede suceder y aunque sea algo difícil o muy doloroso, yo me siento capaz de seguir con mi vida. He clasificado los diferentes tipos de miedo de una manera muy sencilla para comprenderlos mejor. Tenemos el miedo real, el miedo posible y probable y el miedo anticipado. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. El miedo real es una situación clara, identificada, que está o que podrá afectar mi integridad, mi propiedad, mis planes o intereses. Puede ser inminente si lo estoy viviendo en este momento o puede ser algo del futuro, pero yo desde hoy sé que algo va a suceder. Si es del futuro, yo no sé exactamente cómo irán a ser las cosas, pero en este caso, más que una imaginación, hay una expectativa. Estoy en un consultorio y me van a aplicar una inyección y yo le tengo miedo a las inyecciones. Pero entendamos mejor este miedo. Si yo estoy caminando por el corredor de ese hospital y veo una jeringuilla y una aguja, yo no salgo corriendo por el miedo. Entonces el miedo mío no es a la inyección, es al dolor que me va a producir. Yo podría salir huyendo, pero en este caso no es lo más inteligente porque muy posiblemente mi cuerpo necesita esa inyección. Miedo real futuro. Voy a entrar a la universidad en unos meses. Todavía falta un tiempo, pero estoy sufriendo, estoy nervioso. Dicen que es más difícil que el colegio, no van a estar mis amigos. Tendré la capacidad intelectual y emocional de asumir todo eso. ¿Cómo me irá a ir? Yo también puedo huir, no ir a la universidad, pero no creo que sea lo mejor. El miedo posible y probable. Este parte de una situación real que me produce miedo, pero que yo voy desdibujando. Y al final lo que yo veo es mi creación y entonces tengo más miedo que cuando comencé. Estoy manejando, es de noche y es un sitio que yo sé es peligroso. ¿Es posible que me roben el carro? Sí. Quien tiene carro le pueden robar su carro. ¿Es probable? También, más sabiendo el lugar donde me encuentro. Puede que afuera simplemente hayan otros vehículos y gente caminando, pero tengo miedo. Ahora, esta es mi realidad, ya estoy ahí metido, entonces la enfrento. En este caso, el miedo
fue una campana de advertencia. Pero en lugar de ir alimentando ese miedo, vámonos a la inteligencia práctica. Coloco los seguros y trato de salir de allí lo más pronto posible, buscando la ruta que para mí sea la más segura. Luego, cuando esté más tranquilo en mi casa, yo voy al análisis y al aprendizaje. Entonces, miren, pasamos del miedo a mi reacción, a mi decisión, luego analizo y aprendo. ¿Y qué analizo y qué aprendo? Hombre, si puedo evitar en un futuro repetir este tipo de situaciones. Miedo anticipado. En este caso, yo no he percibido ninguna amenaza o señal de peligro y ya estoy sufriendo. Puede que la amenaza sea real, pero en este caso yo no he percibido ni nada ha sucedido que me dé indicios. ¿Qué pasa? Que yo, con mi pensamiento y mi imaginación, creo un monstruo y luego me asusto. Claro, ejemplo de miedo anticipado. Estoy un sábado sentado en el sillón de mi casa y me pongo a pensar, ¿qué tal que un viernes me llamara mi jefe y me despide? ¿Quién pagará las cuentas? ¿Y si nos quitan la casa? ¿Y si nunca más vuelvo a trabajar? ¿Ven cómo va escalando el miedo? Y estoy sentado en el sillón de mi casa. Podríamos pensar que el miedo anticipado es un completo desgaste de energía y de vida. Sin embargo, cualquier miedo puede ser útil si yo doy el siguiente paso. El miedo no es tanto eliminarlo, sino escucharlo. El miedo a veces nos señala aspectos de nuestra personalidad que nos ayudan a conocernos y aceptarnos como somos y también a cambiar para fortalecernos. También dar ese siguiente paso después de sentir un miedo es tomar decisiones y elaborar planes de preparación o de prevención. Si este tema te parece interesante, escribí este libro, ¿Tu vida conduces tú o el miedo? Es un libro corto, fácil de leer, para vivir con menos miedo. Es la historia de un abuelo que comparte con su nieto una experiencia de su pasado que fue dura, pero que a él le ayudó a conocer una herramienta práctica y efectiva para el manejo del miedo. Espero que lo lean, que les guste y que les sirva. En la descripción de este video encuentras la tabla de tiempos con la lista de los temas que hemos estado hablando. También encuentras el link a mi blog. Allí comparto reflexiones de los temas que más me apasionan: crecimiento personal, motivación y autoayuda. También está el link para comprar el libro. Hemos hablado de los diferentes tipos de miedo y de tips prácticos para su manejo. Hay miedos que son solo un susto muy desagradable. Hay miedos que nos llevan a ir anticipando situaciones y entonces nos podemos ir preparando. Hay miedos que usamos para tratar de evitar algunas situaciones. Otros nos señalan debilidades internas que podemos ir fortaleciendo. Si el miedo permanece igual y yo me fortalezco, crezco, la perspectiva cambia. Yo los invito a que aceptemos nuestros miedos, a que veamos el miedo directo a los ojos, para conocerlo, entenderlo y decidir qué vamos a hacer. No nos quedemos en la emoción del miedo. Construyamos y avancemos a partir de nuestros miedos. Bueno, y ahora voy contigo. Una pregunta para ti. En tu vida, ¿cuál miedo aparece más a menudo? ¿El miedo real, el miedo posible y probable o el miedo anticipado? Me lo dejas saber en comentarios. Y también allí me puedes colocar de qué tema quieres que hablemos en el próximo video. Los que quieren se suscriben para que estemos en contacto. Chao.